Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí conmigo, compartiendo valor, compartiendo en este camino de emprender cosas que voy descubriendo, sabiduría que voy descubriendo gracias a una transformación constante, a un descubrimiento interno y a una acción continua en todo este camino, tanto emprender en un proyecto personal como en mi transformación física, como constantemente cambiar creencias, cambiar todo el software mental que venía teniendo hasta entonces, y os comparto cosas que voy descubriendo, aprendizajes que te pueden servir en tu camino y que realmente te sirvan de valor. Y hoy justamente veía compartir, hablo mucho en todos los vídeos de la disciplina, de la constancia, y justamente quería hablar de eso. Quería hablar de las diferentes fases que lo que tiene construir un hábito, construir esa disciplina en un área. Y también decir que lo más guapo es que cuando construyes disciplina en un área determinado, a lo mejor en el área que más te gusta o en lo que siempre has sentido esa vibración de, por ejemplo, yo con el deporte, siempre sentí que, o sea, siempre me gustó, siempre me gustaron los deportes, y de alguna forma siempre como sabía que yo era era como algo normal para mí, o iba a ser un hábito normal, pero pues no hacía deporte, y es algo que siempre me gustó. Pero tuve que construir disciplina para realmente darme cuenta que era una pasión, o que es una pasión mía. Entonces quería compartirte las diferentes áreas de la disciplina y decirte que cuando construyes disciplina en un área que a lo mejor te va a ser más sencillo en ese área que te gusta, luego te va a permitir construir disciplina en las diferentes áreas de la vida, porque pues hay muchas áreas en la vida y en todas hay que trabajar y construir y mejorar, ¿no? Así que lo primero, a mí, y te voy a compartir mi pura experiencia, cómo yo llegué al punto de construir esa disciplina, esa constancia en entrenar, en hacer deporte constantemente. Y para mí el día de hoy, aunque a veces hay días, por supuesto, que no me apetece nada o que tengo menos ganas, aún así lo hago, gracias a haber construido disciplina. Pero por supuesto que no fue así. Y todo empezó porque había llegado a un punto que había pasado un tiempo en mi vida en el que estaba como físicamente me abandoné, tipo no hacía nada de deporte, ni siquiera salir a correr o caminar o lo que sea. De hecho detestaba el hecho de salir a caminar. Entonces pasé un periodo en mi vida en el que apenas hacía nada, o sea, básicamente no hacía nada de deporte. Y acumulación de cosas, etcétera, llega un punto en el que me empecé a odiar. O sea, fue como llegar a un punto de decir, es que es como hasta me doy repelús, ¿sabes? Como si cuando sabes realmente, y estos lo sabréis, personas que por ejemplo a lo mejor en alguna etapa de la vida habéis hecho deporte, cómo se siente cuando uno hace deporte con energía, con buena vibra, te sientes sano, te sientes realmente realizado. Y si pasas un periodo de tiempo que no lo haces, es como, hay un sentimiento ahí como que no sientes como que no eres tú, o que sientes como un sentimiento ahí que no encaja, ¿no? Y a mí me pasó eso, llega un punto en el que fue como coger asco como al día a día, a los hábitos que tenía. Sentía que no progresaba en la vida, que no estaba haciendo cosas que constantemente sabía internamente que tenía que hacer, pero no estaba haciendo. Postergar decisiones que debía tomar, pero que me estaba dando miedo a tomar esas decisiones, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto en el que realmente fue como tocar fondo y decir, ya vale, ¿no? De vivir esto.
O sea, algo tendré que hacer porque es como, hay dos cosas aseguradas en la vida, la muerte y el trabajo. Y el trabajo me refiero con que siempre vas a tener que poner una acción física, no un empleo, sino a tener, o sea, en tu día a día, tú para comer tienes que cocinarte la comida o alguien te la va a cocinar, pero el hecho es que siempre vas a tener que poner una acción para aquello, para lo que sea que vayas a hacer en tu día. Entonces, eso es lo único asegurado en la vida. Por lo tanto, nadie iba a venir a sacarme de ahí, nadie iba a venir a sacarme de esa situación más que yo. Era yo la que tenía que tomar ese paso, esa decisión de cambiar mi situación. Entonces, cuando empecé, o sea, como primera fase fue eso de tomar esa decisión de decirme, oye, voy a hacer deporte, porque es algo que me gusta, porque siempre llevo diciendo durante años de que yo voy a entrenar o yo voy a hacer deporte, pero nunca terminaba de hacerlo y si lo hacía, lo acababa dejando. Así que ese día fue como una toma de decisión firme de que yo sí que lo iba a hacer. Y ahí obviamente la motivación, o sea, la motivación con esa decisión está alta. Entonces, como los primeros días lo hice como por ese fuego de esa decisión, ¿no? Determinada. Pero es verdad que a mi decisión le acompañaba realmente un fuego interno de hacer un cambio en mi vida. De dejar de ser esa vieja versión. O sea, de decir, es que yo no miro más atrás. Cuando yo empecé a entrenar, y literalmente me acuerdo, entrené 2 días, al tercero dije, voy a hacer un descanso, hice el descanso, y ese día que hice el descanso dije, a tomar por saco el descanso. Yo voy a entrenar todos los días, porque no era simplemente entrenar. Mi decisión venía de hacer un cambio radical, o sea, de realmente dejar de sentir, o sea, dejar de perder en la vida, de realmente hacer eso que siempre dije que iba a hacer, y una de ellas era entrenar y provocar un cambio significativo o un cambio real en mi vida, ¿no? Entonces decidí que iba a entrenar todos los días. Entonces empecé a entrenar, empecé en mi casa empecé creo que haciendo flexiones, o sea que imagínate. Luego días más adelante creo que me pillé una esterilla y unas mancuernas y empecé con ejercicios que yo me sabía del pasado, cuando es que en mi infancia llegué como a montarme un gimnasio incluso en casa de mis padres y demás, o sea, imagínate. O sea que el sueño de tener un gimnasio algún día se va a cumplir, o sea, de tener un gimnasio propio. Entonces empecé en mi casa a entrenar y como esa primera fase yo tuve que todos los días recordármelo, tipo de antes de dormir era como mañana toca entrenar. Entonces yo ya tenía como eso de que mañana me tocaba entrenar, yo no podía levantarme tarde, yo tenía que levantarme lo antes posible para entrenar lo antes posible en el día, porque si lo hacía a primerísima hora de la mañana, como que ya luego me podía relajar en el sentido de que he hecho el check de entrenar, ¿no? Y fue eso, o sea, no sé cuánto tiempo fue, pero no lo medí, pero fue mucho tiempo el hecho de tener que recordármelo, porque acuérdate, era una persona que no entrenaba, por lo tanto, en mi creencia, en mi cabeza, era alguien que no entrenaba, por lo tanto tuve que constantemente recordármelo. Hoy, mañana toca entrenar, hoy toca entrenar, hoy toca entrenar, hoy toca entrenar, constantemente, hasta que fue como tanta repetición que ya no tuve que recordármelo, simplemente era como, hey, hay que entrenar, iba a hacerlo, iba y lo hacía. Segunda fase fue que igual a lo mejor ya no me lo tenía que recordar en palabra de tengo que entrenar o toca entrenar, pero sí era como
como ese de, o sea, cuando yo lo recordaba era como, me entraba como la desgana, pero era, no puedo fallarme. O sea, tengo que hacerlo. Y por más que dolía, porque el cambio fue doloroso en realidad. O sea, yo atravesé un cambio doloroso real de, o sea, no solo físico, no sino mental, del hecho de romper con esa vieja versión y construir esa persona, esa Fátima que sí que entrenaba. Entonces, con los días, conforme pasaban los días y cumplía con mi entreno, cumplía, y llegó un punto en el que recuerdo que siempre lo hacía lo más temprano posible. Y también como yo trabajo por la noche, es que bueno, con el trabajo y demás. Bueno, el caso es que como yo trabajo por la noche, trabajaba y sigo trabajando por la noche, yo salgo por la mañana, por lo tanto dormía y en toque me levantaba iba al entreno. O sea, digo, lo hacía ya sea por la mañana o los días que trabajaba en todo que me levantaba, lo hacía. De hecho, tenía un horario establecido de debo levantarme a tal hora y entrenar sí o sí, porque luego tenía que hacer más cosas. Entonces, lo que me ayudó, o lo que también te va a ayudar, es que lo hagas a primera hora de la mañana, o a primera hora cuando, por ejemplo, salgas de tu trabajo, o no sé qué estilo de vida tengas, ¿no? Pero es como a lo primero. Eso me ayudó a mí a no negociar con mi mente, tipo de no postergarlo, de que no llega el mediodía o la tarde y es como, no, pues ahora ya es la tarde, ya para mañana. No, era como a primera hora. Y eso me ayudó a construir ese hábito de hacerlo y es como, y olvidarme de, ya lo he hecho, check por la mañana, fuera, me olvido. Eso me ayudó muchísimo. Y obviamente hubo fases en las que físicamente estaba reventada. Mi mente, o sea, gritaba a más no poder de que no lo hiciera, pero ese fuego interno, o sea, ese compromiso, esa decisión que yo tomé era real de hacer un cambio y era como, no voy a... O sea, mira, recuerdo una anécdota que un día era sábado. Yo recuerdo que salí de trabajar, literalmente cuando salía dormía 2 horas y me levantaba para que me diese tiempo a hacer todo. Y ese día me acuerdo que me levanté y estaba reventada, no, lo siguiente. Y recuerdo que fue como mi mente decir, a lo mejor hoy no salgo a correr, no sé qué, 10 kilómetros, yo corro todos los sábados 10 kilómetros. Y luego fue como, mi mente dijo eso y al instante, como venía tanto tiempo cumpliendo con eso, al instante fue como una decisión interna de decir, ¿sabes qué? Prefiero arrastrarme en esos 10 kilómetros que quedarme aquí sentada o que no salir o decir que no. Es como era una lucha con mi propia mente, porque tu cuerpo siempre tiene más capacidad. La capacidad de tu cuerpo, tu capacidad física, siempre va a aumentarse. Siempre va, o sea, cuando crees que no puedes más, tu cuerpo siempre tiene la capacidad de dar un poco más. Siempre la mente es la primera que se va a rendir. Entonces fue como una decisión interna de decir, ¿sabes qué? Prefiero arrastrarme en esa carrera de 10 kilómetros a decir que no salgo. O sea, como fallarme o decir que no y quedarme y luego arrepentirme porque sabía que si no salía me iba a arrepentir a otro nivel. Entonces, tienes que saber que en esas fases en las que es como una lucha con tu mente, de que da igual, o sea, físicamente vas a estar demacrada físicamente, pero que es una lucha mental, de que si tú has tomado la decisión, es como asegúrate de cumplir con tu palabra contigo misma o contigo mismo. Es como, es un camino de tú versus tú, o sea, no hay nadie, o sea, no, olvídate de cumplir con alguien más, olvídate de tener que mostrarle a alguien más, es que no, o sea, aquí no hay nadie, eres tú contra tú. Si tú has tomado la decisión de que tú vas a hacer un cambio físico, de que tú realmente vas a implementar que el deporte sea un hábito en tu vida, literalmente pasé de ser una persona que no entrena,
físicamente pues no tenía el mejor físico, a ser una persona con esa disciplina inquebrantable, con el entreno. Por siempre me vi como esa persona que entrena. Entonces, con el tiempo, en una tercera fase, digamos, estoy diciendo como primera, segunda, como para hacer una idea, ¿no? Y el vídeo se está alargando un huevo. Bueno, ya casi termino. Luego llegó un punto que recuerdo que una tarde, o sea, yo entrenaba siempre, como digo, lo más temprano posible, ya sea si ese día no trabajaba y me levantaba por la mañana, o ya sea que cuando trabajaba, después de dormir 2 horas, me levantaba y lo hacía, como después de levantarme. Y ese día recuerdo que me levanté más tarde. Salí del trabajo, pero me levanté más tarde. Entonces se me hizo como tarde. Tipo, si yo iba a las 3, 3:30, estaba en el gimnasio, ese día eran como las 6 y yo estaba yendo al gimnasio. Y a mí casi ahí me da un paro cardíaco. O sea, literalmente tuve que ser muy cardíaca con eso para poder implementar ese hábito. O sea, fue así, literal como te lo estoy contando. Y recuerdo que cuando estaba entrando al gimnasio, estaba entrando y era como, es muy tarde, no me va a dar tiempo, tengo que entrenar rápido porque luego tengo que ir a hacer no sé qué. Pero cuando estaba entrando por el gimnasio fue como, soy una persona que entrena, por lo tanto, ¿qué más da que esté viniendo hasta ahora? ¿Qué pasó ahí? Que pasé de cambiar la creencia, de cambiar mi percepción sobre mí misma de una persona que no entrena a una persona que sí que entrena. Te explico, cuando tú ves a alguien físicamente que está bien físicamente, tú percibes que es una persona que entrena, y es como, claro, es una persona que entrena, por eso ese físico, ¿no? Esa percepción sobre esa persona es como te vas a percibir a ti mismo. Si eres una persona que no entrena, es como no entrenas. Pero si tú cambias esa percepción de soy una persona que entrena, es como pensar soy un atleta, ¿no? Para que me entiendas. Pues lo mismo, fue como gracias a ese trabajo físico constante de ir día tras día, tras día, tras día, llegó el punto en el que en mi creencia, en mi percepción sobre mí misma cambió. Porque a lo mejor, a lo mejor no. O sea, ese día estaba yendo a las 6 de la tarde y yo nunca iba tan tarde, siempre iba lo más temprano posible. Y ese día, a pesar de ir tarde, estaba yendo, es como, wow, no estoy fallando, estoy viniendo a entrenar, a pesar de que es muy tarde. Fue uno de los primeros días que más tarde iba. Entonces llega esa fase en la que cambias tu percepción sobre ti misma o sobre ti mismo. Y luego vas a tener que mantener esa... Llega un punto en el que ya estás viendo el cambio físico. Yo recuerdo que yo no estaba mirando mi cambio físico. De hecho, yo no empecé a entrenar por mi cambio físico. Yo empecé a entrenar por el cambiar mis hábitos, el cambiar, salir de esa M de hábitos que tenía y bucle de vida en el que estaba. Entonces nunca me llegué a fijar, a ver qué tanto he cambiado físicamente. No, simplemente me enfoqué en cumplir mi entreno en el día. Fue como cumplir hoy. Hoy es el día que importa, cumplir hoy, cumplir hoy, cumplir hoy. Me enfoqué tanto en eso que llegó un día que me cercioré, me miré al espejo y dije, ha habido un cambio físico. Y ahí entra una fase en la que es como, entonces es como que te gusta el resultado que estás viendo. Y ya vas y entrenas como consciente de que, estoy teniendo un cambio físico, estoy mejorando mi físico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tú realmente empiezas a entrenar por un cambio físico, de ser una persona con más peso del que te gustaría para tener menos peso, o al contrario, tú no tienes... el hecho de enfocarte en el físico de primeras es que mentalmente te vas a restar, porque es que tu físico no va a cambiar en una semana ni en 2. Y si entrenas hoy como primer día y vas y te miras al espejo, no vas a ver cambio. Y es como que te resta a nivel mental.
y si lo haces todos los días durante la primera semana es como simplemente te estás afectando, es como no estoy viendo un cambio físico, no estoy viendo un cambio físico, no, es que tú no tienes, o sea, no hagas eso porque no te suma. En cambio, enfócate en cumplir con tu entreno en el día. Si tú te enfocas en cumplir con tu entreno en tu día, te enfocas en eso mentalmente, en cumplir, va a pasar un tiempo en el que vas a ver, es inevitable, vas a ver el cambio físico. Es inevitable. Y eso me pasó entonces cuando me di cuenta de que, wow, ha habido un cambio físico. Fue como entrenar ya sabiendo, tengo un mejor físico, siempre. Y luego es como, van a haber días en los que no va a apetecer, no vas a tener ganas, van a aparecer excusas, vas a hacer un viaje, te vas a mover, pero es que tienes que cumplir. Si tú te comprometes con el cumplir, da igual donde estés. A mí me ha tocado muchas veces que, por ejemplo, he ido a casa de mis padres y ya he entrenado en casa, porque es como, pues aquí no hay un gimnasio, perfecto, pues en casa entreno, me pongo, de hecho estuve un periodo de tiempo entrenando, como digo al inicio, con vídeos en YouTube de una chica, bueno, con varias personas, no sé, era el entrenamiento que más me molaba, yo lo ponía y entrenaba con eso. Y la verdad que no iba cambiando de uno a otro, fue como enfocarme, pillar un vídeo para día de pecho y usé ese vídeo hasta que ya pasé al gimnasio, o el día de piernas, o el día de brazos. Sí, y era como repetitivo todas las semanas. Es que va a ser lo mismo. O sea, la disciplina al final es una acción repetida en el tiempo, hasta que llega el punto en el que ni siquiera tengo que pensarlo. Ahora estoy en una fase que no lo pienso, o sea, es como sé que tengo que entrenar. Y voy y lo hago. Y puede apetecerme más o menos, pero es que lo hago. O sea, es como estoy segura, tanto de si entreno a primera hora de la mañana o más tarde o tal, voy a ir. O sea, sé que lo voy a hacer. O si cuando salgo me voy de viaje o lo que sea, en verdad siempre intento entrenar como a primera hora o antes de, por ejemplo, irme de viaje, prefiero hacerlo, pues hacerlo y luego irme o lo que sea. El caso es que sé que lo voy a hacer. Como que no tengo dudas sobre mí si voy a hacerlo o no, porque ya he construido esa disciplina. Entonces, luego es cuando tu disciplina tira, o sea, es como, si va a haber días y hubo fases, fue a 22 minutos del vídeo, madre mía, ya termino. Van a haber fases en las que vas a tener ganas, ¿vale? O sea, yo paso por esta fase de que hubo semanas en las que yo iba súper motivada, venga, vamos a entrenar, tal. Pero venían fases en las que no tenía ganas. Era como, lo último que haría es entrenar, déjame, estoy muy cabreada, o déjame, tengo 1000 cosas que hacer. Pero da igual, me mantenía yendo, me mantenía cumpliendo con mi entreno. Ya sea y era como un ciclo, literal. Llegaba esas semanas y yo decía, tú solo o sea, es como cumple hoy. Y de repente llegaban semanas y era como, hoy otra vez, ¿no? Voy con más energía, con más ganas, hoy el día de tal, luego otra vez. Ha sido como un ciclo, en todo este tiempo, literalmente es un ciclo. Y luego sí que hubo un momento en el que fue como determinante, que fue como, después de casi como creer que ya tenía el hábito súper implantado, etc. Y llegaron unas semanas que era como querer de alguna forma, es como una jugada mental, ¿no? De volver a la vieja versión. Hay una frase que me encantó que leí una vez en Instagram, en una publicación, que decía que si tu vieja yo o si tu viejo yo llama a la puerta, no le abras. O si llaman, no le cojas el teléfono, literalmente. Tu vieja versión va a llamar a la puerta. Es que no te gires, literal. Es como, me acuerdo que en este año, fue como en febrero o marzo, que hubo unos días que era como no tenía absolutamente ninguna gana, ninguna energía y ni menos motivación para ir a entrenar. Y era como, no puedo fallarme en esta fase. Y literalmente es muy importante,
porque o sea, gracias a no fallarme en esa fase tan difícil, mentalmente tan difícil, fue como atravesar un nivel de decir, o sea, como mentalmente, en el cerebro, físicamente, en las neuronas, ya ha habido ¿cómo se dice? O sea, ya han crecido o sea, ahora se me ha ido la palabra, ya han crecido unas neuronas de que es como vas y haces ese hábito, ¿sabes? Porque todos son al final caminos neuronales, ¿no? Que se van construyendo con los hábitos que tenemos o con lo que hacemos. Entonces, esa fase fue determinante para realmente ya o sea, es como de una que esté arraigado mentalmente en el que yo soy una persona que entrena. Entonces luego tienes esa ventaja de que ya es algo habitual. Por eso en el último vídeo que solo que sale como paisaje de cuando fuimos a escalar, y en el audio decía que literalmente se trata de hábitos. O sea, o son buenos hábitos o son malos hábitos. O tienes buenos hábitos, una persona que, por ejemplo, desde su infancia venía, por ejemplo, haciendo deporte, pues, los típicos chavales que vienen jugando al fútbol y se mantienen con ese hábito y demás, es un hábito para ellos normal, ¿no? Pero si eres una persona como yo, pues que no venía haciéndolo, pues va a costar trabajo. Pero es que cuando lo construyes, esa es la ventaja, que ya es tu hábito, es tu normalidad. Para mí ahora es normal, o sea, para mí es mi normalidad. Yo voy al gimnasio y es mi normalidad. O, por ejemplo, salgo a correr los 10 kilómetros y es como, es mi normalidad. Tuve que construir esa normalidad, para que me entiendas. Y los beneficios, o sea, son infinitos, porque puedes llevar esa disciplina a diferentes áreas de tu vida y decir, ok, si yo me he disciplinado en esta área, yo puedo disciplinarme en esta otra área. Si yo he sido capaz de crear un hábito que no era un hábito, valga la redundancia, que no era un hábito para mí, pues ahora es un hábito para mí, puedo hacerlo con otro hábito. Entonces, dicen que los hábitos van como en pares y como en conjunto, no en bloques conjunto, de que si tú tienes buenos hábitos, al final es como si tú entrenas, como de alguna forma vas a terminar comiendo bien. Y luego, si te cuidas físicamente, pues tú no vas a tener, por ejemplo, X vicios. O si también luego pues, vas a dormir bien. Cosa que pues cuando no estás entrenando, tienes malos hábitos con tu alimento, comes mal, pues tienes X vicios, etcétera. Es como, ¿ves? Van emparejados. Pues lo mismo, cuando tú construyes una disciplina en una área, puedes construir disciplina o tienes más esa creencia de que puedes construir disciplina en diferentes áreas. Así que esas son las fases de la disciplina. Si realmente quieres construir disciplina en el mundo de entrenar, del deporte, puedes hacerlo. Va a requerir de fases en las que va a ser difícil, la vida te va a poner a prueba, te va a poner tentaciones, tipo de, pues ahora el verano, ¿no? Por ejemplo, pues quedar más con la familia o ir a X sitios, etcétera. Como no, pues hoy no pasa nada. No, hoy sí pasa, porque el día más importante solo es hoy. Y cuando tú realmente entiendes que no se trata de ser porque cuando tú empiezas, tu objetivo es cumplir con hoy. Cuando tú te pones eso mentalmente de cumplir con hoy, vas a ver que con el tiempo lo vas a construir, pero empieza en que cumplas hoy. Y ya. Así que quería compartir eso. Ni de broma pensaba que iba a tardar media hora en compartir esto, pero pues aquí media hora compartiendo sobre disciplina. Y realmente estoy agradecida con esto porque gracias a construir disciplina, pues en el área, por ejemplo, del deporte, que me he dado cuenta que, bueno, en el fondo sabía que siempre me gustó, pero pues tampoco sabía que era una de mis pasiones realmente. Y me apasiona el mundo del deporte, el poder probar diferentes deportes, cosa que pues más adelante pues haré más a menudo, poder
o sea, acabas descubriendo pues tus pasiones cuando te disciplinas en ese área, que no tiene por qué ser del deporte, a lo mejor es el de pintar. Y gracias a disciplinarte, a lo mejor tu pasión es pintar, pero no lo haces por pereza, por postergar, pues algún día pintaré, algún día me pondré, pero cuando te disciplinas en ese área, a lo mejor te das cuenta que realmente es tu pasión y es a lo que quieres dedicarte o lo que quieres hacer. Y eso te va a ayudar luego a disciplinarte en diferentes áreas, como ya he dicho. Así que, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y realmente tienes que ser imperturbable en este camino y ser tu mejor versión con el compromiso contigo mismo y construir pues eso, construir tu mejor versión, ¿no? Ser lo mejor de ti, vaya, dar lo mejor de ti, que es lo que es que al final de eso se trata, ¿no? Así que os dejo aquí, hasta aquí, 31 minutos, madre mía. Espero que te haya aportado valor realmente, que te sirva, que puedas verlo y que puedas realmente llevarlo a tu propia experiencia y que lo vivas y que construyas esa disciplina y constancia en ese área que tú quieres construir disciplina y constancia. Así que un saludo fuerte, nos vemos en los próximos vídeos con más valor y con más sabiduría.